Atención, está usted repostando Diesel E Plus. Muy buenas, aquí tu gasolinero más dicharachero, pasándose por este Confesiones de Gasolinera que tiene totalmente abandonado, ya lo siento. Llevo más de 2 semanas, quizás bastante más, sin pasarme por aquí. Y es que he estado con otros menesteres. No me voy aquí a excusar ni contar películas. Bueno, os tenía prometido que el siguiente, o quizás en algún momento, iba a hacer otro micropodcast de servicio como el último, ya que a través de comentarios y mensajitos me habéis dicho, muchos de vosotros, que os ha molado el formato. Bueno, pues como sé que ese formato gusta, vamos con ello. Y os dije en el último que haría un Confesiones de Gasolinera hablando de la diferencia de precio entre las gasolineras low cost y las gasolineras abanderadas o franquiciadas, las gasolineras de marcas reconocidas, ¿no? Para que entendamos todos. Bueno, pues yo creo que hoy es el momento perfecto, que estoy aquí tranquilo en la gasolinera ahora mismo, para hablar del tema. Para ponernos un poco en contexto, el precio, la diferencia en este caso de precio entre una gasolinera low cost y una gasolinera de marca reconocida reside en varios factores. Por ejemplo, la cantidad de aditivos, esta quizás es una de las principales razones y quizás la que más importe de todas. En este caso, la diferencia de precio reside en que las gasolineras low cost utilizan unos aditivos para su combustible mínimos que la ley exige para el producto. Y las gasolineras abanderadas recurren a aditivos mucho más elaborados y mucho más pensados en la mejora del rendimiento de los motores. Hago una parada que viene alguien. Así va a ser todo el rato. Vale, continuemos. Segundo factor que influye en el precio es el siguiente. Las gasolineras low cost están pensadas y desarrolladas para que sean económicas de mantener, tanto en sus servicios como en sus instalaciones. Todos lo veis, ¿no? Cuando llegáis a una gasolinera low cost, obviamente no hay nadie trabajando, y si hay una persona trabajando, que sí que, por ejemplo, ahora en Valenoil, pues están incorporando un trabajador que se encarga pues, de ir limpiando los surtidores, de si hay algún problema con el cambio, de ayudar a la gente a cobrar, a autopagarse o autocobrarse, mejor dicho, las máquinas por si no saben, a la gente más mayor y tal. Bueno, pues tienen un empleado como mucho, pero lo más normal, el formato low cost está diseñado para que no tenga ningún empleado y sea el autoservicio el que se imponga. Por lo tanto, ahí estamos eliminando costes, no solo en trabajadores, sino también en cotizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También en servicios que ofrece la gasolinera. Respecto a las abanderadas o franquiciadas, que sean autoservicio o no, siempre hay 1 o 2 trabajadores como mínimo que se encargan de mantener la gasolinera, y los servicios de la estación de servicios son bastante más amplios. Bueno, tercera circunstancia, y en este caso son los impuestos. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos hablando, donde está la estación de servicio, se aplican unos impuestos u otros. En este caso esto afecta a los dos formatos, a los low cost y a los abanderados o franquiciados. Porque, por ejemplo, yo vivo en Castilla y León, pero tengo Madrid justo vivo prácticamente en el linde de las dos comunidades, y tengo, pues la gasolinera que trabajo yo está en Castilla y León, pero si avanzo 5 kilómetros hacia el sur, pues tengo una gasolinera ya en Madrid. Y los precios suelen ser diferentes, esto seguro que también lo sabéis, dependiendo de la comunidad autónoma. Generalmente, por ejemplo, Euskadi, pues tiene unos impuestos más altos, por lo que siempre los combustibles, o generalmente los combustibles ahí van a ser más caros. Madrid también los tiene más altos que, por ejemplo, Castilla y León o Castilla-La Mancha, por eso casi siempre, ya sea abanderado, franquiciado o low cost, los precios siempre serán inferiores, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Andalucía, en Aragón, etcétera, respecto a comunidades como Cataluña, Euskadi, ¿qué más? Yo creo que esas son las 2 más caras del país, fácilmente. Cataluña y Euskadi, fácilmente las 2 más caras. Bueno, pues en este caso también el tema del impuesto también puede depender el precio de una u otra. Esas serían las 3 principales circunstancias por la diferencia de precio entre una estación de servicio y en otra. Habría una cuarta que también tiene que ver con los impuestos, y es en este caso los supermercados, que tienen un impuesto reducido
respecto a las estaciones de servicio normales, sean abanderadas o franquiciadas o low cost. Hablo de Carrefour, hablo de Alcampo, hablo de Día, que también pertenece a Petroprix, de esas, para que te pongas un poco en circunstancia. Esas pues tienen un precio también aún diferente por el hecho de tener una categoría en el tipo de impuesto diferente a las otras. Pero bueno, lo centramos en 3, que son, te lo resumo así en breve, los aditivos, la cantidad y la calidad. Luego, en la cantidad de servicios, en este caso dentro de la estación de servicio, respecto a low cost y abanderados y franquiciados. Y la tercera circunstancia serían los impuestos. Ahora voy a pasar a detallar un poquito cada una de ellas. Vamos con los aditivos, que quizás es la más interesante para todo el mundo. Para el que sepa de este tema, pues ya sabe de qué va la movida, y el que no sepa, pues aquí tiene la info un poco resumida, porque si lo cuento como es, puedo estar aquí en un podcast de 1 hora, que era la idea, hacerlos en Twitch, en directo, en vídeo, pero bueno, como no encuentro el momento para hacer eso, pues lo resumo de alguna manera en estos micro podcast gasolineros. El tema de los aditivos. La eterna pregunta que a mí en la gasolinera me la hace mucha gente, y ¿es malo el carburante de las low cost respecto al carburante de las reconocidas? Vamos a llamarlas así, para generalizar. No es malo, salvo que es diferente. No el carburante, sino el aditivo. En este caso, el incremento de precio reside en el aditivo. ¿Por qué Repsol, Cepsa, BP, Shell, etcétera, tienen en torno a 20, 25, dependiendo de la comunidad autónoma, céntimos de diferencia por arriba, o sea, más caro, que cualquier low cost? Llamámosla Ballenoil, llamémoslo Petroprix, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bastantes. En este caso, ahora mismo, Ballenoil quizás, que la ha comprado Cepsa, por cierto, hace un par de meses, creo recordar, que leí la noticia, pues ya no va a ser Ballenoil. No, supongo que seguirán con el formato Ballenoil, pero ahora mismo pertenece a Cepsa. Bueno, ¿es malo realmente ese carburante? No. La diferencia es que el aditivo que utiliza Repsol, por centrarnos en uno, está diseñado y elaborado para que los coches consuman menos, para que los motores duren más, para que los coches contaminen menos en algunos casos, en algunos aditivos que se utilizan, por ejemplo, en Cepsa y en Repsol. Va por ahí la cosa. Las grandes marcas se gastan el dinero en desarrollar aditivos que hacen que los coches sean más eficientes y eficaces en torno al consumo, en torno a la durabilidad y en torno a la expulsión de gases contaminantes, CO2, al medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre los aditivos que utilizan los low cost, las gasolineras low cost, y los aditivos que utilizan las grandes marcas? Los dos formatos de gasolinera utilizan aditivos, porque si no sería ilegal comercializar ese combustible. Salvo que las grandes marcas utilizan unos más desarrollados, con más beneficios para los motores, y las low cost utilizan solo los que la ley marcan como un mínimo de calidad para poder comercializar el carburante. En este caso es el CLH, que es la compañía logística de hidrocarburos nacional. Para que te hagas un poco la idea, todas las refinerías, cualquiera que sea la marca, mandan su combustible a un solo sitio, que es la central de la CLH en España. Y dentro de la CLH es de donde se distribuye el carburante mediante los camiones de carga, a través de las marcas y a través de las gasolineras, sean estaciones de servicio low cost o estaciones de servicio abanderadas. Voy a parar, que tengo un cliente. Ahora sigo con el tema del CLH. Vale, cliente atendido. Bueno, ¿qué hace el CLH para distribuir los carburantes? Todos los camiones cisterna que distribuyen, independientemente de la bandera que tengan, esta es otra cosa, hago un pequeño matiz. No todas las compañías de distribución hacen esto, pero
muchas de las compañías de distribución que tienen camiones cisterna distribuyen a diferentes marcas, por lo que es fácil que, por ejemplo, a mí me distribuya el camión que viene con la marca de la gasolinera, pero ese mismo camión también hace servicios para otras marcas. Entonces, no pensemos que los camiones pertenecen a las compañías de carburante, porque no es así. Esto es otro negocio independiente. Ellos se encargan del transporte, pero no son pertenecientes a las compañías, ni a Repsol, ni a Cepsa, ni nada. Otra cosa es que algunas compañías tengan sus propios camiones, pero no es lo habitual, ¿vale? Hago un inciso. Bueno, el CLH lo que hace es recibir de las refinerías el carburante y es ahí cuando se va a hacer el trasvase de los depósitos, los tanques del CLH a los camiones cisterna que distribuyen la gasolina, el carburante en general, la gasolina diésel con todas sus variantes, a las gasolineras, es donde se añaden los aditivos. Y entonces, si X gasolinera Cepsa ha pedido 20.000 litros de X, pongamos 8 de 95, 8 me refiero a 8.000, 2.000 de 95 plus y el resto de diésel óptima. Pues ya está. Esos 20.000, cuando se van a cargar al camión con destino la estación de servicio Cepsa X, la que sea, es donde se añaden los aditivos. Y ahí es donde reside la gran diferencia del precio, porque esa misma operación, cuando se hace para una Valenoil, por ejemplo, o una Petroprix, los aditivos que se utilizan son los que la propia CLH le vende a esa comercializadora de gasoil, de combustible en este caso, porque la CLH no solo almacena el combustible que viene de las refinerías, sino también tiene la capacidad de, aparte de añadir los aditivos, de venderte los aditivos. En este caso, Valenoil, por poner un ejemplo, compra los aditivos a la CLH y es la propia CLH la que añade los aditivos mínimos que la ley marca para que ese combustible sea legal comercializar. Para otra vez que hay otro cliente. Vale, y con esto espero haberte respondido a la pregunta de ¿es malo repostar en las gasolineras low cost? Bueno, ya te acabo de decir que tienen los aditivos mínimos que marca la ley. Otra cosa es el tema siguiente. Los coches modernos, cuando hablo de modernos hablo coches con mucha más electrónica que los comunes que estamos acostumbrados a conocer, que son un poquito más mecánicos, por decirlos así, están también fabricados para funcionar con gasolinas, combustibles en este caso, con aditivos lo mejor posible. Entonces, cuando tú tienes un Qashqai nuevo, por ejemplo, un Nissan Qashqai, que veo que tiene bastantes problemas con estos aspectos, y repostas en gasolineras low cost, tu coche, que no está fabricado para combustibles de este caso, se queja. Vale, no hay problema. Se queja y empiezan a salir avisos en el panel. No porque sea malo, sino porque el fabricante probablemente esté asociado a alguna marca grande de petrolera y entonces en conjunto hacen diseños de, bueno, yo fabrico un Nissan Qashqai, me asocio con BP y hago publicidad y patrocino un poco la asociación, ¿no? Y entonces lo que consiguen es que los clientes que compran un Nissan Qashqai, me lo estoy inventando, la asociación, pues reposten en BP porque las dos marcas trabajan juntas. Realmente no es que sea malo ese combustible para tu vehículo, pero sí que se va a quejar. Los coches antiguos, los coches, podemos decir, del 2008 hacia atrás, no tienen ese problema porque llevan una electrónica mucho más básica y no estaban fabricados en ese momento para detectar o para tener problemas en el filtro de partículas, etcétera, con los carburantes que tienen menos aditivos. ¡Hasta luego! Por lo que, si tú tienes un coche nuevo, lo más aconsejable, si no quieres tener problemas con la electrónica, es que repostes en gasolineras de marca reconocida, que ya sabemos que aplican a sus carburantes aditivos de una nueva generación con mejores prestaciones para tu vehículo nuevo.
También es cierto que esto va un poco con sentido común, ¿no? Si tienes el dinero suficiente para tener un vehículo nuevo, hoy en día, no creo que los 20 céntimos de diferencia que hay entre una gasolinera low cost y una gasolinera de marca reconocida te sean un problema. Yo tengo una furgoneta del año 2004 que me da absolutamente igual y no se queja en absoluto por el tema de los aditivos, ni electrónicamente ni físicamente, por lo que yo, aún trabajando en una marca reconocida, no reposto en una marca reconocida. Sí es cierto que tampoco tengo a mano en las cercanías de mi domicilio gasolineras low cost, porque por aquí no hay. En el mundo rural es mucho más difícil encontrarlas, y entonces hago una mezcla de reposto poco en las marcas que son las más reconocidas, las que están en mi entorno, pero cuando lo quiero llenar o quiero echar más, pues sí que aprovecho que paso por una gran ciudad y tal, y me voy siempre a low cost por el tipo de vehículo que tengo, porque la diferencia es grande, sobre todo en un depósito entero. Vamos a desarrollar el aspecto de los servicios, la calidad y la cantidad. En esto también depende del precio. Las low cost, tú llegas, generalmente son autoservicio, no tienen personal. En pista hay 4 surtidores como mucho, salvo en una gran ciudad que puede haber más, pero lo normal son 4 surtidores, mixtos a ambos lados, en 2 calles. No tienen servicio de inflado de ruedas, no tienen servicio de llenado de agua, no tienen lavadero, tienen como mucho una papelera, son pequeñitas, se gestionan solas. Por lo que ahí hay una reducción enorme de medios económicos, que por supuesto hace que el precio sea mucho más competitivo respecto a las grandes marcas. Por contra, en las grandes marcas, pues los servicios son mucho más amplios, aparte de que hay personal humano atendiéndote, ya sea repostando o solamente cobrándote la caja. Pero hay una tienda, generalmente, no en todas, pero en la gran mayoría hay una tienda, hay unos servicios, luego en pista hay también servicios como inflado de ruedas, agua, lavadero en algunas, aspirado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso encarece el coste final del combustible, obviamente. Y el tercer aspecto, que serían los impuestos, pues bueno, te pongo en una circunstancia, en un supuesto. Gasolinera en Castilla y León, low cost respecto a gasolinera abanderada Comunidad de Madrid, fácilmente puede que haya 30 céntimos de diferencia. Da igual el carburante, 95 o diésel, da lo mismo. Se cumplen las 3 circunstancias de las que estamos hablando. Low cost, los aditivos mínimos que exige la ley. Respecto a abanderados o franquiciados, aditivos de última generación trabajados y pensados en la eficacia y eficiencia de tu motor. 2. Diferencia en los recursos y en los servicios, tanto de low cost en este caso reducidos y de los abanderados mucho más. Y 3, aquí también viene la diferencia entre las dos comunidades, los impuestos. En Castilla y León los impuestos son menores y en Madrid son más altos. Pues ahí tienes una referencia clara. Por ejemplo, aquí reposta mucha gente de Madrid, bueno, la gran mayoría en fin de semana son de Madrid, que vienen de paso, vienen a los pueblos de la zona, etcétera. Y la conversación o la frase más famosa que se repite aquí es: joder, pues lo tenéis 20 céntimos más barato que en Madrid, 10 céntimos más barato que en Madrid, 15, dependiendo de la zona también de donde vengan de Madrid. Y bueno, pues tú, como tampoco quieres entrar en detalles y no tienes tiempo para eso, pues al final haces un comentario: sí, claro, es que ya sabes, aquí pues Castilla y León tiene menos impuestos y tal. Bueno, le cuentas la versión reducida en 20 segundos. Pero la explicación son los 3 aspectos que te acabo de decir. Lo mismo pasará con los que estéis en Castilla-La Mancha lindando con Madrid, que en Castilla-La Mancha siempre será más barato por las 3 circunstancias, en este caso igual que se cumple con Castilla y León. Y yo creo que ya, así en resumidas cuentas, no sé, ahora tengo que editar los cachitos, porque como lo he ido haciendo cachitos, ahora los edito y los pego todos junticos y a ver qué tal queda. Pero creo que más o menos está explicado el tema de por qué la gran diferencia de precios entre una gasolinera low cost y una gasolinera con marca reconocida. Y nada, espero que te haya gustado y que te haya servido esta información. Si te apetece saber más información de servicio de este tipo, todavía tenemos algunas
cosas en las que ahondar, como por ejemplo la cantidad de impuestos del precio final. Ya sabes, y si no lo sabes ya te lo avanzo, que lo que tú pagas por litro en la gasolinera no es el precio real del carburante. Hay un porcentaje muy grande, de hecho más de la mitad, de impuestos, y luego en esa cantidad que queda del 45% aproximadamente es donde ya podemos delimitar diferentes aspectos, pero más de la mitad es un impuesto, bueno, varios impuestos en este caso. Y si te apetece que desarrolle este tema, pues oye, pues lo puedo comentar en otro programilla. ¿Qué más se puede comentar? Bueno, si os apetece alguna cosa en concreto que no lo haya comentado en estos 2 podcasts que he hecho de servicios, me lo pones en comentarios. O si tienes mi teléfono, me mandas un Telegram o un WhatsApp. Y así, pues oye, le doy una vuelta a esa idea y hago otro micro podcast, que hoy yo creo que de micro tiene poco, en este formato de información de servicio para el cliente de la estación de servicio. Bueno, como siempre, un placer que estés por aquí y nos escuchamos aquí en La Última Frontera Radio. Espero que en breve, hombre, a ver si cojo carrerilla con este y no dejo otros tantos días sin pasarme por estos micrófonos, que es mi móvil, que no son micrófonos ni hostias, que estoy hablando en el móvil. Bueno, adiós. Muchas gracias. Buen viaje. La Última Frontera Radio. La radio como y cuando tú quieres.